Hay de peluche para nosotros. El peluche aquí. ¿Y ya se lo quitaron? Jesús le quitó el peluche. A ver, ¿qué nos va a Sí, poner vi que para ahora que- sale la gente con para su... que- ¿Ah, sí? Con peluchito. Sí, lo vi en la televisión. Ah, que mira, sale. mira, qué curioso. No sabía. Bueno, voy a dar gracias. Amado Padre, te queremos agradecer que nuevamente permites que estemos reunidas en tu nombre. Queremos agradecer, Padre, todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas cada día. Gracias, Señor, porque sabemos que todas nuestras necesidades las ponemos en tus manos, Padre, y tú tienes una respuesta para cada una de ellas. Te pedimos, Señor, por las personas que están pasando por algún padecimiento físico, emocional, espiritual, sobre todo, Padre, para que, bueno, sea una oportunidad para que ellos volteen a ti, para que clamen a ti. Y que el estudio que vamos a ver hoy, Señor, pues lo pueda compartir adecuadamente y quede claro el mensaje que veremos en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, pues empiezo para que no nos come el tiempo. Retomo un poquito del estudio pasado que vimos que tenía un título así un poco extraño, ¿no? Desgraciados, ¿no? En el que Pablo expone nuevamente la doctrina de la justificación, que es lo que vamos a estar viendo en todo el libro de Gálatas. El Espíritu Santo nos da poder. ¿De qué? De vivir una vida limpia, de vivir una vida santa. Y Pablo aquí los previene contra la falsa doctrina, ¿sí? Que estaba pasando con el grupo de Gálatas. Y la circuncisión, pues sí, representa esa doctrina del esfuerzo humano, el volver a la ley. Y era, pues, no vivir por gracia. Uh-huh. Y aquí explica Pablo en este libro de Gálatas, en este capítulo, que pues si realmente estaban queriendo cumplir con todas esas cosas, con la circuncisión y todo eso, pues de nada aprovecharía Cristo. Uh-huh. Y el sacrificio de Cristo sabemos que es suficiente. No tenemos que estar añadiendo ritos y cosas exteriores. Y también les advierte que pues si querían cumplir la ley, pues estaban obligados a guardarla toda, no solo una parte de la ley, toda, que sabemos que es imposible guardar toda la ley. También les dice entonces, pues de la gracia habéis caído, porque seguir la ley, pues destruye la gracia, ¿sí? Te desliga de Cristo. La vida exterior limpia no es realmente la vida que tú tengas exterior, realmente está reflejando lo que traes en el interior. Y el querer nada más seguir la ley, pues exigía una justicia. Uh-huh. Esta justificación del cristiano es una realidad hoy y es también una esperanza que tenemos al futuro que nos espera, ¿verdad? Y los actos exteriores religiosos no son los que nos acercan a Dios, sino la actitud que tú tienes interior, tu corazón, ¿cómo está? Entonces aquí también les dice que esos falsos profetas pues no estaban hablando del Dios verdadero y que contaminaban al creyente, ¿sí? Y serían juzgados. Eso vimos en este estudio de desgraciados. Y hoy veremos uno muy bonito que habla de que somos llamados a ser libres. Y para esto vamos al libro de Gálatas nuevamente, otra vez capítulo 5, pero vamos a estar en los versículos 13 al 15 de Gálatas 5. Ese es el que ya tienen, Gálatas 5, del 13. Separadores. Pongan separadores, sí, porque vamos a estar mucho en Gálatas, en Romanos y también en otros libros. Gálatas 5, 13, lo leo. 13 dice, salud, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros,
mirad que también no os consumáis unos a otros. Estos son los versículos que nos toca el día de hoy. Aquí vemos cómo sabemos que toda esta carta de Gálatas es un llamado también a la libertad. Y esto apela a todo hombre, pero aquí se habla de ser libres en Cristo, al hacernos esclavos de Él. Juan 8:36 nos dice muy claro. Juan 8:36. Juan 8:36. Y yendo por el camino, No. Juan, no, es que estoy en Hechos, perdón. Juan 8. ¿El peluchito lo tienes por ahí, Miguel? Aquí está. Juan 8:36 dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y de una vez, si lees por favor Romanos 6:18. Romanos 6:18. 6:18 u 8. 6:18. Gracias. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿El 6:18 leíste? 6:18. Ah, perdón. Es que entonces yo tengo mala cita, les voy a leer. No, libertados del pecado. Sí, pero también, bueno, es que luego también me pasa con mi dislexia que pongo una cita por otra, pero también se las quiero leer. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Porque todo mundo estamos esclavizados, ¿eh? Y cuando el pecado es nuestro amo, ¿qué hacemos? Pues lo obedecemos. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, entonces somos esclavos voluntarios de una vida recta. Porque sin Jesús no tendríamos ninguna opción. Estaríamos esclavizados siempre, siempre al pecado. ¿Y qué pasaría? Pues que tendríamos esa culpa, ¿no? Ese sufrimiento por saber que estamos constantemente pecando y separados de Dios. Pero gracias a Jesús, ahora podemos elegir a Dios como nuestro amo y disfrutar de esa vida nueva que Él nos da. Entonces, ¿a cuál amo quieres servir tú? ¿Quieres seguir sirviendo al pecado, verdad, al mundo? ¿O quieres decidir seguir a Dios? Porque el hombre se cree libre, pero en realidad no es libre, está preso de sus debilidades y de sus pecados. Y aquí Pablo enfatiza que la verdadera libertad la posee todo cristiano y que debe atesorarla como algo de gran valor. Gálatas 5:1. Estad pues firmes de la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sí, Cristo murió para liberarnos del pecado y de una interminable lista de leyes y de reglas. Entonces Él nos ha hecho capaces de ahora hacer lo que antes era imposible para nosotros. Dejar de hacer nuestra voluntad, ¿verdad? De querer nada más cumplir nuestros deseos egoístas, que pues nos llevarían nuevamente a ser esclavos de esos deseos. Porque quienes usan la libertad para hacer lo que quieren, pues vuelven a caer en esa esclavitud de sus pecados, de sus deseos. Entonces Pablo insiste que obtenida la libertad, nunca debemos regresar a la esclavitud anterior. Y estos
Gálatas es lo que les estaba pasando. Estos cristianos judíos insistían en que se debía guardar la ley judaica, que vimos que es imposible de seguir, ¿verdad? Y Pablo insiste en que estás libre de esas leyes, porque el cristianismo no es un juego así, una serie de reglas que tú tengas que cumplir, sino es un poder interior, que es el Espíritu Santo, lo que decías, Estelita, hablando del Espíritu Santo, que entonces sí nos permite seguir a Cristo y poder así agradarlo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que Pablo habla de 4 propósitos de esa libertad. El primero, oposición a la carne. Y para esto vemos Gálatas 5:13, o sea, la primera parte del versículo, que aquí lo tengo, no lo busques, que dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, ¿sí? Y haciendo esa clara diferencia entre lo que es la libertad y lo que es el libertinaje, que es ese abuso de la libertad, ¿sí? Entonces, esa no es libertad en absoluto, más bien es esclavitud nuevamente al pecado. Entonces, hemos sido ya liberados para hacer lo correcto, para glorificar a Dios por medio de ese amor hacia Dios y querer hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y seamos las personas que quiere que seamos, ¿sí? Y mostrando ese amor también a otros, como hemos visto, ¿no? Ese amor a otros que luego nos cuesta tanto trabajo tener, ¿no? Pero que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces Pablo era acusado de libertino, ¿sí? ¿Cómo que no tienen que cumplir leyes? Por este grupo de legalistas, de seguidores de la ley que querían que se cumplieran todos esos ritos, ¿sí? Y aquí aclara que la libertad en Cristo no es entregarse a los deseos de la carne, sino todo lo contrario. Y aquí cuando se refiere a carne, son esos apetitos de nuestra antigua naturaleza, de nuestro antiguo hombre, ¿sí? Que todavía quiere seguir gobernando en nuestro corazón. Quiere quitar de ese trono de nuestro corazón a Cristo y sentarse nuevamente y decir, no, pues es que yo pienso que esto está bien, así yo quiero, a mí me gusta. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22. En cuanto a la al pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya tenemos esa nueva naturaleza y debería haber una diferencia notable entre la manera de vivir de los cristianos y de los no cristianos. Y a veces nos decimos cristianos, pero vivimos como los no cristianos, ¿no? Entonces, a ver, se debería de notar que ya tienes a Cristo en tu corazón, ¿sí? Y aquí en esta carta Pablo exhorta a los cristianos a que abandonen toda su antigua vida de pecado y que ahora realmente sean seguidores de Cristo, ¿sí? Porque aunque recibimos esa nueva naturaleza, al convertirnos en cristianos, al recibir a Cristo en nuestro corazón, pues no tenemos siempre buenos pensamientos ni buenas actitudes automáticamente, ¿eh? No es de que, ay, sí, yo recibí hoy a Cristo y ya mañana ya soy bien obediente y no, nos cuesta trabajo, ¿sí? Nos lleva tiempo llevar una vida que realmente hable de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero a medida que caminamos con Dios, el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas y renueva nuestra manera de pensar, nuestras actitudes. Pero, ¿y cómo logró eso, verdad? Pues, ¿qué tanto estás leyendo? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto estás acudiendo al manual de vida que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces,
hagámonos la pregunta, a ver, ¿puedo notar que mi manera de pensar, mis acciones, mis actitudes han cambiado? ¿Cristo las ha ido transformando? ¿O sigo siendo igual de enojona, igual de respondona, igual de con todas esas faltas que tenemos, ¿no? Y no se nota que ya tengo esa nueva naturaleza. Y esta libertad, como hemos visto, es para hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer, ¿sí? Lo que a mí se me da la gana, porque a mí así lo creo, así lo quiero. Esta libertad es la que te ha liberado del pecado. Primera de Pedro 2:16. Te estoy invadiendo, ¿verdad? Primera de Pedro 2:16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios. Sí, los cristianos tenemos esa libertad en Cristo, pero es distinta a lo que el mundo dice que es libertad. Porque como cristiano usamos esa libertad para llevar una vida libre de esa culpa eterna que teníamos cuando no sabíamos que estábamos constantemente pecando. No para que busquemos satisfacer nuestros deseos egoístas, sino libres para glorificar a Dios. Entonces, que nuestra libertad en Cristo pues proclame ese amor de Dios, ese gozo que ahora tenemos y ese poder que Él nos da. Aunque no quiere decir que no caigamos, pero ya no vivimos caídos. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No, o sea, puedes caer a lo mejor en pecado, pero ya te das cuenta, ya le pides perdón a Dios y le pides fuerza para no volver a caer, porque todos tenemos áreas en nuestra vida en la que las tentaciones son como bien difíciles de superar y nos cuesta trabajo cambiar muchos de los hábitos que teníamos. Entonces esas son debilidades que debemos reforzar para no caer cuando se presenta la tentación. Y aquí Juan está hablando acerca de aquellos que practican el pecado, que es muy diferente que tú caigas en un pecado a que practiques el pecado. Y lo que pasa es que cuando vivíamos en pecado, tratábamos de justificar todas nuestras faltas, ¿sí? Sí, es que le pegué, pero porque me hizo enojar, ¿no? O sea, siempre buscando el justificar tus faltas. Entonces, para lograr la victoria sobre esos pecados que nos cuestan trabajo superar, porque todavía los traemos, debemos buscar el poder de Dios, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿sí? Debemos también alejarnos de esas situaciones pues, que te pueden tentar a caer en pecado, ¿sí? Ahora sí que huir, como José cuando con la esposa de Potifar, que de plano huyó, así huye del pecado. No estés, como dicen, no te pongas en el tentadero. Si sabes que puedes caer en cierta falta, pues no. Mira, es bien común con nosotras las señoras, cuando vas a una reunión, ¿no? Por ejemplo, y empiezan a criticar a alguien. Y sabes que vas a caer, porque tú también, pues te sigues. Entonces, mejor evita esas situaciones, ¿sí? Mejor cambia la conversación, o párate y ve al baño, o no sé, haz algo, pero no, porque si te quedas ahí, también lo vas a hacer, ¿no? O quien tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Pues no vayas a una cantina a donde es más fácil que caigas, ¿no? Entonces, buscar huir de plano de esas situaciones que te pueden llevar a pecar. Y también buscar el apoyo en oración de tus hermanos en Cristo, ¿sí? Decir, ay, chicas, yo les pido que oren porque, miren, voy a pasar por tal situación y estoy segura que me voy a ser grosera o a enojarme o algo, ¿no? O voy a caer en que
en que no confíe plenamente en Dios. Entonces ayúdenme, apóyenme en oración. Entonces pedir también ese apoyo para que oren por nosotros. Porque Cristo da la libertad del pecado, que es muy diferente, no es libertad para pecar, ¿verdad? Romanos 13, 14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y un poquito antes, Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ajá, entonces, ¿y cómo vestirnos del Señor Jesucristo? ¿Sí? Pues debemos imitar a Jesús, aplicando a nuestra vida el ejemplo que Él nos dio, de amor, de humildad, de verdad, de servicio, y evitando situaciones que nos tienten, como les decía, a satisfacer esos deseos pecaminosos, ¿no? Y vámonos al segundo punto, el servicio a otros, que está en Gálatas 5:13, en la segunda parte. Gálatas 5:13, B, o sea, la segunda parte del versículo, que dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Esta libertad que ahora tenemos en Cristo nos lleva voluntariamente a derramar tu vida por otros. No a fuerza de que, ay, es que tengo que... No, es porque lo quieres hacer, porque Dios ya lo ha puesto en tu corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hacemos esclavos de Jesús por amor. Tú decides. Efesios 3, 1 y 2. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Uh-huh. Y fíjate, en este momento que 3. Pablo escribe, perdón, sí, Perdón. te faltó. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y Pablo en este momento se encontraba en arresto domiciliario en Roma. Y a pesar de que estaba detenido, aún sabía que Dios tenía el control de todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y tú dices, ay, como en la cárcel y escribiendo esas cosas, ¿no? Entonces, tú al observar las circunstancias por las que estás pasando, que a veces son difíciles o no nos gustan, ¿te has preguntado qué pasó? ¿Dios perdió el control? ¿O se ha olvidado de mí? No es así, ¿no? Y como Pablo, debemos tener la certeza de que Dios siempre tiene el control de lo que sucede en el mundo. Y Pablo eso hacía. Y nosotros hacemos lo que Jesús mismo hizo. Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7. Ay, Berito, me da ansias que estés ahí. Filipenses 2, 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Uh-huh. Él nos puso el ejemplo, ¿sí? Entonces, porque mucha gente en ocasiones justifica su egoísmo, su orgullo o la maldad con el reclamo de que son sus derechos. ¿Sí? No, es que tengo derecho
a hacer trampa en el examen, porque fíjate que tengo que pasar, porque si no, ahora sí, mis papás me van a poner como camote y ya no van a querer pagar la escuela, ¿no? Entonces sí tengo derecho. O tengo derecho a gastar mi dinero en lo que yo quiera, porque pues mi trabajo me ha costado, ¿no? O tengo derecho, no sé, a abortar porque es mi cuerpo, ¿no? Que eso lo oímos muy, muy frecuentemente, desgraciadamente. Pero como creyentes deberíamos tener una actitud diferente que nos permita dejar de lado esos derechos a fin de que sirvamos a otros. Si decimos que somos seguidores de Cristo, pues también debemos querer vivir como Él vivió. O tú te aferras a tu forma egoísta o a tus derechos, o estás dispuesto a servir como Jesús lo hizo. Aquí lo vimos en este versículo, como Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. ¿Qué tanto tú te estás dando a los demás, dejando tus deseos por otro lado? ¿Sí? Jesús vemos que vino a servir, no a ser servido. Y nos lo dice en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí está este versículo, no solo revela el propósito del ministerio de Jesús, sino también la base de nuestra salvación. Jesús pagó el precio de nuestro pecado, porque nosotros no podríamos pagarlo de ninguna manera. Entonces su muerte ya nos liberó de esa esclavitud del pecado. Entonces, vámonos al punto 3, que está en el siguiente versículo de Gálatas. El punto 3 es cumplimiento de la ley. Gálatas 5:14, Berito, si lo lees. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto tenemos presente este mandato de Jesús de amar a otros como a nosotros mismos? Entonces hemos dicho, de veras que siento amor por los demás. Si yo tengo una dificultad, una desaveniencia con alguien, pues en vez de estar criticándolo, pues mejor voy con esa persona y aclaro la situación, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que me dé mucho amor, que no me ponga palabras feas en mi boca y que lo quiera arreglar de la mejor manera. Entonces, esta libertad que ahora tenemos en Cristo no es tampoco una licencia para ignorar la ley de Dios, sino que para que ahora sí la podamos cumplir. En este mandamiento que vemos, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver Mateo 22, 36 al 40. Que nos lo vuelve a decir, ¿eh? Mateo 22. ¿Dónde está el microfonito? Es Mateo 22. Sí, 36 al 40, por favor, Benito. Ok. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Y estando juntos los fariseos, Jesús Hasta ahí, Benito. perdón. Sí, gracias. Aquí estos dos mandamientos que tanto lo estamos cumpliendo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo que si de verdad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, pues sí podríamos cumplir todos los mandamientos, ¿verdad? Porque entonces no mentiríamos, no robaríamos, no desearíamos lo del otro, ¿verdad? Pero sabemos que no lo podemos hacer. Romanos 13, 8 al 10 nos vuelve a decir de ese amor unos a otros. Romanos 13, 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Hasta el 10. Síguele hasta el 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y tú podías decir, ay, pero ¿por qué estoy obligada a amar a los otros? Y si ni lo conozco, y aparte ha sido bien grosero conmigo, ¿por qué? Pues debido a que Dios ya derramó ese amor sobre nosotros. Entonces nosotros mostremos ese amor amando a otros. Dios ya nos amó, ya nos perdonó, Dios nos ama. El amor de Cristo, claro que siempre será infinitamente superior al nuestro. De modo que, pues sí, estamos de alguna manera obligados a amar a nuestro prójimo. Y nos cuesta trabajo, pero Dios lo hace en ti. Servimos a Dios por amor, no por una obligación, ¿sí? Y a los demás, como Dios lo hace, por amor, entregamos nuestra libertad a Cristo y nos hacemos voluntariamente esclavos de Él, ¿sí? Yo quiero servir, yo quiero hacer lo que Dios me diga. Éxodo 21, 2 al 6. Éxodo 21, 2 al 6. Está un poco larguito. Estas son las leyes que les propondrás si comparas siervo hebreo 6 años serás, más el séptimo saldrá libre de balde. Si entro a solo saldrá si tenía mujer, y saldrá el que en su mujer con él. Su amo le hubiese dado mujer, y ella diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Ay, es que me falta mi lente. Aquí está. Y el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y hará estar junto a la puerta o el poste, y su amo lo horadará la oreja con esa lesma, y será su siervo para siempre. En el Antiguo Testamento, acuérdate, ¿no? Y si el siervo, como dice aquí, dijera, no, yo no me quiero ir, yo quiero seguir sirviéndote, ¿sí? Pero lo haría por amor, así como nosotros queremos servir a Dios por amor. Romanos 6, 22. Laurita. Sí.
Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga... Voluntariamente. ¿Ya? Hasta ahí. Voluntariamente pasamos a ser siervos de Dios, ¿sí? Y el beneficio de ser siervos de Dios, pues es esa santificación que tenemos, que Él va haciendo que nuestra vida sea cada vez más limpia y que tenemos como resultado, pues, la vida eterna. Y todo por amor, que es ese motivo interno. Pero aquí hay que tener cuidado, no se trata de que aparentemos tener ese amor por otros, si no sale realmente de tu corazón, ¿sí? Y por ese amor pasará lo que vemos en el punto 4. No quieres dañar a otros, no dañando a otros, ¿sí? Gálatas 5:15. Pero si os moldeis y os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Sí, pero a veces nos comemos al prójimo, nos comemos al otro. No solo lo mordemos, sino que nos lo comemos, ¿sí? Y cuando nosotros, los creyentes, dejamos de ser motivados por ese amor de Dios, ¿qué pasa? Pues sí empezamos a criticar a otras personas y a ver nada más lo malo que tienen y no vemos lo bueno que pudieran tener. Nada más nos fijamos en sus defectos. Entonces, muchas veces sí podemos perder hasta esa relación, esa amistad, ¿no? Por estarte fijando nada más en lo malo, y a lo mejor eso nos hace que hablemos a espaldas de esta persona. Y como le vimos en el punto anteriormente, ¿no? Ten presente el mandato de Dios de amar a otros como a ti mismo, tengámoslo presente. Entonces, si nos dan esos deseos de estar atacando a alguien o hablando mal, pues detente en ese momento y mejor piensa en lo positivo que pueda tener, porque lo puede tener. Nada más criticamos, pero no vemos los puntos buenos, ¿no? Deteniéndonos y pidiéndole a Dios que nos dé ese amor por la otra persona. Entonces, la libertad que tenemos en Cristo es una advertencia a amar a otros y a servirlos, en vez de criticarlos o de juzgarlos. Yo hasta como dice el versículo, te lo comes, lo destruyes con tus comentarios y con tus actitudes erróneas, porque tú puedes acabar con una persona, aunque esté lejos, con tu boca, con la lengua, con lo que dices, ¿no? Te la destruyes totalmente. Entonces, la libertad siempre está limitada por los derechos de otros. Y esto hasta el mundo lo dice, ¿no? Tu libertad termina donde empieza la mía. Pero aún entre cristianos, estos usan la libertad para criticar a otros que aparentemente son menos espirituales. Por cualquier cosa criticamos. Ay, no, es que mira, qué feo ora, ¿te fijaste que oró bien chiquito? Sí, o es que ella casi no lee, fíjate, no lee. Entonces, pues no, fíjate, o sea, estás criticando, ¿no? Romanos 14, del 1 al 3. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha de recibir. Fíjate, porque aquí eso nos pasa, ¿no? Como dice, recibid al débil en la fe. Entonces, ¿quién es débil en la fe? ¿O quién es fuerte en la fe? Porque todos tenemos debilidades y todos tenemos fortalezas en nuestra fe. Y nuestros puntos fuertes, pues son esas partes en las que somos capaces de relacionarnos a lo mejor con un inconverso sin involucrarnos en sus prácticas, en lo que él hace, ¿no? A lo mejor sabes que es tremenda esa persona, pero tú le quieres hablar de Cristo. Y sabes que sí no te va a jalar, digamos, en lo que él está, porque como veíamos, Pati, ¿no? Que ahora hay tantas
cosas en el mundo que veíamos que hay hasta una religión del espagueti volador o no sé qué cosa. Entonces, la religión del monstruo, quién sabe qué. Del monstruo espagueti volador. Entonces, tú sabes que, bueno, sí, ándale, sí, tantas cosas. Entonces, si tú estás fuerte en tu fe, bueno, vas a poder a lo mejor involucrarte con una persona así con el fin de traerla a Cristo, ¿sí? Pero el problema está en nuestros puntos débiles, en esas áreas en que hoy mejor evitar hacer ciertas actividades o evitar a ciertas personas o lugares que sabes que hoy pueden ser una tentación para ti. Y lo haces con el fin de proteger tu vida espiritual, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que nos examinemos y que sepamos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestros lados flacos y cuáles son nuestras fortalezas. Así preguntarnos, a ver, ¿puedo hacer esta actividad sin caer en pecado? ¿O puedo influenciar a otros para bien en vez de que ellos influyan en mí? Y en nuestros puntos fuertes, pues no debemos temer ser contaminados por el mundo. Más bien, podemos usarlo para servir a Dios. Pero en nuestros puntos débiles, ahí sí necesitamos ser así como más cuidadosos, más cautelosos, ¿sí? Entonces, aquí en este versículo que acabamos de ver, implica que sí, aún muchas veces dentro de un grupo, de una iglesia, puede haber diferencias que puedan causar conflicto. Pero aquí Pablo nos enseña que no debemos dividirnos por ese tipo de cuestiones, sino al contrario, buscar las cosas en las que somos afines, ¿sí? Y a lo mejor por ese intercambio de ideas, pues llegar a un entendimiento y aceptar y respetar a los demás, porque esas diferencias que podamos tener, porque todos tenemos diferencias, no deben hacer que nos separemos, ¿no? Que un grupo se divida. Entonces, respecto a lo de la fe débil, que todos, como les decía, todos tenemos nuestros lados flacos, nuestros puntos débiles, el tener una fe débil, pues es esa fe inmadura, que aún no es lo suficientemente fuerte para que tú enfrentes presiones externas, ¿no? Y aquí lo vemos en este versículo, ¿no? Que decía que si tú es ocasión de que tu hermano caiga si comes carne sacrificada a los ídolos, porque si eso va a hacer que tu hermano caiga, pues entonces no lo hagas. Tú sabes que no tiene ningún sentido el que haya sido sacrificada a los ídolos, pero si lo vas a hacer caer, pues entonces no lo hagas. Y eso es lo que pasaba y lo que pasa, ¿no? Que muchas veces tratas de seguir también, pues, cosas que hacías anteriormente. Pero si con esas cosas vas a hacer que tu hermano tenga dudas, que caiga, pues mejor no las hagamos, ¿sí? Entonces, nuestra atención debería ser en unirnos en lo que es esencial, ¿sí? En la fe en Cristo, en el amor que Cristo ya ha puesto a nuestros corazones. Entonces, aquí como veíamos, ¿no? Cuando los animales eran sacrificados en los templos paganos, quemaban una parte y la otra parte pues se vendía en el mercado. Sí, se vendía. Entonces, sin saberlo, a lo mejor un cristiano podía comprar esa carne y comerla, sin saber que había sido sacrificada a los ídolos. Algunos pensaban que no había nada de malo en comer la carne ofrecida a los ídolos, ya que pues, sabían que no servía para nada, ¿verdad? Otros sí averiguaban el origen de esa carne o simplemente dejaban de comerla para no tener cargos de conciencia. Pero este asunto era especialmente delicado para los cristianos que anteriormente habían sido idólatras, ¿sí? Habían rendido culto a los ídolos. Para ellos, ese recordatorio tan fuerte de su pasado, pues sí podría debilitar la nueva fe. Y a lo mejor te pueda pasar a ti que quieras seguir con ciertas
tradiciones o ritos que tenías antes y que puedan hacerte, pues sí, debilitar tu fe. Si vemos los versículos 14 y 15 de mismo Romanos, donde estábamos, Romanos 13, pero vimos del 8 al 10, ahora vamos al 14 y 15. Pero si por causa, desde el 14, ¿verdad? Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hayas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí como dice, más para el que piensa que algo es inmundo, pues para él lo es. Los creyentes somos llamados a aceptarnos unos a otros sin estar juzgando nuestras variadas opiniones. En cambio, sin embargo, cuando tenemos que enfrentar una diferencia de opinión, como pasaba aquí, ¿cómo tratas a los que están en desacuerdo contigo? Y Pablo enseña que todos los creyentes debemos actuar con amor a fin de mantener la paz en tu grupo, en tu familia, lo que hiciste tú, Pati, con tu familia, ¿no? Mantener esa paz en la misma iglesia, no estar viendo y estar atacándote por esas diferencias, ¿sí? Porque tanto el cristiano fuerte como el débil puedes hacer que tu hermano tropiece y que se aleje. Ay, mira, muy cristiano, pero mira las cosas que está haciendo, se está peleando con el otro, está criticándolo. Entonces, tengamos cuidado, ¿no? Porque el cristiano fuerte, pero insensible, puede hacer alarde de su libertad y ofender al otro intencionalmente. Entonces, tengamos mucho cuidado. El cristiano débil, a causa de su temor, pues puede también tratar de imponer reglas para tratar de sentirse que así debe de ser y puede causar esas divisiones dentro de un grupo. Y aquí Pablo quiere que sus lectores no solo seamos fuertes en la fe, sino también que seamos sensibles a las necesidades de otros. Porque, como les decía, todos somos fuertes en un área, pero somos débiles en otra, ¿no? Entonces, continuamente debemos estar al tanto de qué tanto efecto tiene tu conducta en los demás. ¿Qué tanto voy a hacer que Pati se aleje por cómo yo me comporto o por lo que yo digo, ¿no? Entonces, Pablo nos exhorta y exhorta a los Gálatas y a nosotros a permanecer en la libertad en Cristo, no yéndote a los extremos de un legalismo, ¿sí? De que es que, ya dice cristiano, fíjate que entonces ya no puedes hacer esto, no puedes hacerlo. No, no es así. Cuando tú dejas algo de tu antigua vida, es por convicción, es porque sabes que eso no es bueno para ti, que a Dios no le agrada y porque lo quieres hacer. No es porque cumplas una serie de reglas que tengas que hacer, ¿sí? 1000 reglas a seguir. No se trata de eso. Ni tampoco el libertinaje como justificación para pecar. ¿Sí? No, es que a mí Cristo ya me hizo libre, entonces yo hago lo que quiero. No, no es así tampoco, ¿no? En Cristo tenemos un balance completo, ¿sí? Y así es como somos verdaderamente libres, no cayendo ni en legalismo, ni tampoco en un libertinaje. Es que el Señor ya me perdonó y ya me perdonó mis pecados pasados y presentes y futuros. Entonces le doy vuelo a la carlanga. No, no es así, ¿sí? Entonces, pues sí, tengamos cuidado y me encanta este estudio de llamados a ser libres, sí, pero usemos esa libertad para servir a Dios, para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Voy a dar gracias y luego comentamos. Pues, amado Padre, te queremos agradecer el habernos hecho libres, ya no para ser esclavos del pecado que antiguamente controlaba nuestras vidas. Gracias, Padre, porque ahora tenemos tu Espíritu Santo que nos guía para poder vencer las tentaciones a pecar que, pues sí, se nos presentan en nuestro diario vivir, Señor.
porque tú has puesto ya ese amor en nuestro corazón y ese poder ser utilizados por ti para traer a otras personas a que tengan el deseo también de conocerte más y tener ellos una relación personal contigo, Padre, para que abran las puertas de su corazón a ti y reciban a Jesús como su Salvador y Señor, y puedan así tener la vida eterna. Padre, danos esa sabiduría y esa fortaleza, esa valentía para hablar de ti a otras personas que sabemos que están necesitadas como lo estamos todos y que no te conocen verdaderamente, Señor. Pon en nuestro corazón ese deseo de servir y traer a más personas a tus pies, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces,